Muy buenos días con todos. Gracias por poder compartir este momento especial en la presencia de nuestro amado Padre. Durante este último tiempo hemos podido comprender a través de la palabra y a través de la predicación que el objetivo de Dios no solamente es salvarnos, sino también transformarnos en sus hijos, transformarnos en personas que tienen la capacidad de heredar y que continuamente cultivan una intimidad, una cercanía, un amor con Él. Entonces, al reconocer a Dios como nuestro Padre, podemos tener esa puerta abierta para entrar en su presencia, para poder tener esa cercanía que nos quita la culpa, que nos quita la vergüenza, que nos quita todos los impedimentos que en algún momento pensábamos que eran gigantes, que no nos permitían avanzar, que no nos permitían poder ver su amor de forma clara. Cuando Dios es nuestro Padre, hay varias áreas de nuestro ser, de nuestro espíritu, que empiezan a ser tocadas. Hay cosas dentro de nosotros que empiezan a responder a su voz, y hay otras cosas que se resisten a poder reconocerlo como Padre. Una de las áreas más frecuentes que pueden ser de resistencia para reconocer a Dios como nuestro Padre puede ser también la culpa, la vergüenza, nuestro pasado, todas esas voces que una y otra vez buscarán descartarnos de ser gente, podría decirse, digna para estar en su presencia o digna para ser amada. Hay un principio en la palabra de Dios que desmorona todo ese argumento que muchas veces Satanás pondrá o susurrará a nuestro oído. La verdad es que la palabra de Dios menciona de que todo lo que nos ha hecho dignos, lo que nos ha hecho calificar dentro de su presencia, no somos nosotros, sino es el mismo Dios que dio a Jesucristo por nosotros. Él pagó el precio para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Él pagó el precio de la ira, pagó el juicio en su propia carne para que podamos ser dignos de su presencia. Fuimos justificados a través de Él. Entonces, el poder estar cerca de nuestro Padre no va a depender del merecimiento que nosotros creamos que tenemos o de la forma justificada con la que pensemos que nos conducimos en nuestra vida, sino de que todo está fundamentado en Cristo. Yo puedo tener esa vía libre porque Dios me amó primero. Yo soy justificado por Cristo. Soy amado primeramente porque Cristo me amó, porque Él pagó esa cercanía para tener a nuestro Padre. Entonces, ahí empieza a desmoronarse este sentimiento de culpa o de vergüenza que en muchas ocasiones nos impide poder solucionar esos problemas que nos separan de nuestro Padre. Entonces ahora entendemos de que no dependerá de nuestra forma de ser, sino que de cuánto haya en Cristo dentro de nuestra vida, porque Él es el que pagó el precio, la justificación y el derecho legal para estar junto a Él. En la palabra encontramos este principio tan hermoso que nos quita mucho peso. Está en Romanos capítulo 8 y dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven
según la carne, no pueden agradar a Dios. Aquí nos menciona claramente la naturaleza tanto del espíritu como también el de vivir conforme a la carne. Cuando yo vivo conforme a mi carne, conforme a la circunstancia, conforme a lo que dice mi alma, según los sentimientos que tenga, entonces me toparé frecuentemente con la culpa, me toparé frecuentemente con la descalificación, porque toda esta verdad no se puede sustentar, no se puede sostener ni parar sobre mi carne. Mi carne es totalmente insuficiente para poder contener el amor de Dios, para poder pensar, discernir o siquiera imaginar toda la herencia que Dios me quiere dar y toda la utilidad que yo tendré para ejercer su voluntad sobre esta tierra. Es por eso indispensable que frecuentemente yo busque la presencia de Dios y el Espíritu Santo empiece a morar de forma poderosa en mi vida. Yo permito que el Espíritu Santo entre a cada aspecto de mi vida cuando yo hablo frecuentemente con Él, cuando yo permito que la palabra de Dios tome un partido indispensable, determinante en cada decisión que yo realizo. Dice la palabra que meditemos en su palabra todos los días y entonces nosotros seremos prosperados. En otras palabras, vivir en el Espíritu es darle total dominio a Dios, aun en las decisiones que no entendemos, en las circunstancias que pensamos que ya sabemos cómo solucionar, pero sin embargo pedimos sabiduría, pedimos el consejo para que Dios intervenga en ese lugar. Cuando hablamos frecuentemente con Él es cultivar nuestra relación también con nuestra paternidad. Sabemos de que Dios es nuestro Padre, pero que también tenemos autoridades, tenemos personas que han sido designadas para este tiempo, para este lugar, guiarnos. Entonces, la paternidad de Dios es mucho más cercana, porque evitaremos muchos errores y sobre todo también entenderemos que hay un Padre que nos ama. Hay un papá que lo dio todo por nosotros. Hay un papá que nos sigue amando, que nos sigue muchas veces perdonando, pero que también nos desafía a poder aumentar cada vez más de nivel, poder crecer más con Él, poder tener esa cercanía y esa responsabilidad. Cuando un padre tiene un hijo amado y ese hijo amado lo reconoce, lo honra, lo respeta, ese padre cada vez tiene la confianza de entregarle mayor responsabilidad a ese hijo y ese hijo se termina transformando en heredero, en administrador de lo que el padre le quiere dar. Entonces, si hay muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, muchos pensamientos de descalificación, es solo una señal de las tinieblas intentando borrar nuestro nombre como hijos de Dios. El primer lugar en donde se intentará borrar ese nombre de hijos de Dios será en nuestra mente. Cuando Dios nos quiere bendecir, cuando Él nos está llamando a algo, siempre habrá primero una oposición, generalmente contra la autoridad designada. Tendremos un primer roce con la persona que de hecho es nuestra fuente de bendición. Habrá algo que intentará quitar o descalificar esa palabra guía que estamos recibiendo. Hay que tener los ojos abiertos porque es ahí cuando identificamos que las tinieblas no están nada cómodos con que podamos ser adoptados, podamos ser amados. Entonces tenemos que ser más inteligentes, más sagaces, más astutos para inmediatamente sacar la palabra de Dios y confesarnos como hijos suyos y tener siempre la valentía y la certeza de que aun cuando perdamos en nuestra carne, ganamos en el Espíritu y para el final de la historia siempre terminaremos venciendo porque estamos con el vencedor, porque estamos con el que ya está con la victoria escrita en su palabra. Y entonces somos parte de ese pueblo vencedor, somos parte de ese pueblo en victoria, parte en ese pueblo que no tiene ningún tipo de desventaja,
porque el reino de los cielos es mayor, porque la palabra está a nuestro favor si estamos en Dios, si estamos en el Espíritu, y también tenemos su guianza y al mismísimo Espíritu y hermoso Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo dispuesta a guiarnos. Entonces, hagamos callar esas voces que buscarán hacernos perder identidad. Callemos esas voces con la palabra de Dios y respondamos a este llamado, a esta necesidad. El mundo no necesita solo predicadores o personas que profesen alguna fe. El mundo necesita de hijos de Dios llevando esa identidad y esparciendo esta identidad en todos los lugares. Lo bendigo en este día, que este tiempo sea de mucha victoria, de mucha afirmación, confirmación y de avance. En el nombre de Jesús. Amén.